Hola amigos, ¿qué tal? En este video les enseñaré la fórmula buscar vertical. Bien, en la fórmula buscar vertical, primero que nada, como su nombre lo indica, lo que hace pues es buscar un dato de forma vertical. Para esto tenemos que conocer el dato que tenemos que buscar, dónde lo vamos a buscar y qué información es la que nos va a arrojar. Perfecto. Para esto vamos a poner un ejemplo simple, sencillo, para que puedan identificar bien cómo se hace este proceso. Para esto, primero lo que voy a hacer es, tenemos una base 1 y una base 2, dos hojas, ¿sale? Y ¿cuáles son los datos que me coinciden entre mi base 1 y mi base 2? Bien, como podrán ver, pues el pedido y la clave SIP. Perfecto. Entonces, primero tenemos que tener datos que nos coincidan entre la base donde estamos buscando el valor, que es la base 2, y el dato buscado, que está en la base 1. Ahora, en mi base 2 voy a ver si tengo valores duplicados. Esto es muy importante. Voy a poner rápido un formato condicional, que esto lo estaremos viendo en videos futuros. Aquí en formato condicional le damos duplicar valores y le damos a aceptar. Aquí le podemos cambiar la condición al formato, pero aquí nada más le vamos a dar a aceptar. Y por default nos marca de color rosa los valores duplicados. Por ejemplo, este valor en la columna A está duplicado, pero ya a nivel producto, pues son diferentes productos. Un producto tiene la clave 655 y el otro 661. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que estos valores no estén duplicados? Pues hacer lo que vimos en el video anterior, concatenar la columna A con la columna B y se va a convertir en un valor único. ¿Por qué? Porque a la hora de yo hacer mi buscar vertical, si no concateno y si yo busco directamente el dato en mi columna A, me va a jalar el primer valor que encuentre. Es decir, en este caso me va a jalar el valor 15, porque es el primer dato que está en mi base número 2. Y yo no quiero que me jale, a lo mejor yo no quiero que me jale el dato número 2, número 1, sino que yo quiero que me jale el dato número 2 que está en la fila 9, que sería este. Entonces para eso tengo que especificar y hacer una concatenación para que mis valores sean únicos. Entonces en mi base 2 voy a hacer una concatenación antes de hacer mi buscar vertical. Concatenación y concateno la columna A y la columna B. Ok. Ahora es importante mencionar, este dato va a representar la base donde vamos a buscar la información, el dato de la columna D, ¿sale? Porque es el que me coincide con, aquí también tengo que concatenar en mi base 1 la columna A con mi columna B, ok. Entonces, concatenación, concatenación. Entonces aquí en mi base 1 y en mi base 2, en mi columna D, ya tenemos los dos datos, los cuales van a ayudarnos para hacer la búsqueda, que como pueden ver coinciden. Ahora, en mi base 2, el dato que quiero que me arroje mi búsqueda está en mi columna C, que es la liberación. Siempre que vamos a hacer un buscar vertical, el dato que necesitamos que nos arroje, o sea, el resultado, tiene que estar en la parte derecha del dato que coincide con nuestro dato de búsqueda. En este caso, la liberación está en la parte izquierda del dato que nos coincide con nuestra base 1, que es el dato de la columna D, la concatenación. Entonces yo tengo que mover este dato a la parte derecha.
de este lado para que me lo encuentre. Si lo dejo aquí, mi búsqueda no lo va a encontrar, porque la búsqueda lo que hace es buscar de izquierda a derecha la información. Entonces yo lo que hago, voy a mover en mi base 2, voy a mover la columna C para la parte derecha de mi dato que me coincide con mi base 1. Ahí está. Entonces ahora sí me va a encontrar el dato. Y ahora sí, vámonos. Ponemos aquí búsqueda. Ok. Y lo primero es posicionarnos en la celda que nos va a arrojar el resultado de nuestra búsqueda para colocar nuestra fórmula. Ponemos un igual y ponemos buscar B. En este caso, mi Excel, de acuerdo a la versión de Excel que tú tengas, va a ser el nombre con el que vas a ocupar la fórmula. En mi versión de Excel, la fórmula se le llama con consultar B, pero es exactamente lo mismo a la función buscar vertical en otras versiones de Office o de Excel. Entonces, por ejemplo, en el Office que viene en inglés, pues obviamente lo van a encontrar como VLOOKUP. Entonces, consultar y buscar vertical es exactamente lo mismo. Entonces ya escribimos buscar vertical, abrimos paréntesis y nos pide valor buscado. El valor buscado es la concatenación de mi columna A con mi columna D, que está en mi columna D. De mi columna A con mi columna B, ¿sale? Que está en mi columna D. Entonces ese va a ser mi valor buscado. Selecciono mi columna D2, que es mi valor buscado, le doy coma y me dice matriz buscar en. ¿Qué es eso de matriz buscar en? Eso de matriz buscar en simplemente es indicar el rango o las columnas o las celdas en las cuales se encuentra el valor que voy a buscar. ¿Dónde se encuentra ese rango? Pues en mi hoja de mi base 2, ¿no? Entonces me posiciono en mi base 2 y selecciono el rango. En este caso es la columna C y la columna D, donde se encuentra el valor que necesito que me arroje. Primero voy a decirle que me arroje el valor que se encuentra en la columna C y luego en el valor que se encuentra en la columna D. ¿Para qué quiero que me arroje la columna C si es el mismo dato que tengo en mi columna, en mi base 1? ¿Para qué? Para hacer una validación de que efectivamente me está arrojando el dato correcto, que la liberación es el dato correcto que me está arrojando, ¿sale? Entonces después de esto ponemos coma y nos pide indicador de columnas. El indicador de columnas, como se los comentaba, la columna C es la columna número 1, la columna D es la columna número 2. Esto es muy importante. El indicador de columnas es el número de la columna en la cual se encuentra el valor que se va a extraer. En este caso, pues mi valor, primero quiero que me extraiga el valor de mi columna número 1 de acuerdo al rango que seleccionamos. La columna número 1 en el rango que seleccionamos pues es la columna C. Ok, le damos coma y aquí nos dice verdadero, coincidencia aproximada y falso, coincidencia exacta. Esto de verdadero y falso simplemente es, el verdadero es una coincidencia aproximada y el falso nos da una coincidencia totalmente verdadera que se tiene que cumplir. Entonces yo siempre selecciono el falso porque quiero que mi coincidencia sea exacta. Cierro mi paréntesis y le doy enter, ¿sale? Ya me jaló la información de mi base 2 a mi base 1. Y aquí hago mi búsqueda de mi liberación. Puedo copiar esta fórmula y jalarla para la columna F, pero tendría que estar fijando mis datos. Eso se lo voy a mostrar en videos futuros de qué es fijar las fórmulas. Entonces yo no la voy a fijar, yo lo que voy a hacer voy a escribir una nueva fórmula para que vean otra vez cómo lo hice. Consultar B, mi dato buscado, coma, el rango donde quiero que se me realice la búsqueda, la columna C y la columna D. Como pueden ver aquí me marca que es la columna número 2 de acuerdo al rango que estoy seleccionando. Por ejemplo, si aquí tuviera yo más información, esta sería mi columna 3, la E, mi columna 4 sería la F, mi columna 5 sería la G y así.
Entonces yo en mi indicador de columnas, por ejemplo, si la información que quiero jalar está en la columna H, tendría que poner en mi indicador de columnas que quiero la información que está en la columna número 6. Si está en la I, pues en mi columna 7, si está en la J, la 8 y así sucesivamente. Entonces aquí le doy coma y la información pues está en la columna número 2, que es la columna D, de acuerdo al rango que pusimos. Le doy falso, cierro mi paréntesis y le doy enter. ¿Qué pasó aquí? B2, D2, base 2, ok, porque aquí le puse 7, perdón, era la columna 2, enter, perfecto. Entonces vieron como le puse 7, pues obviamente como en mi columna 7, que era esta era la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7, me salió un error, porque estaba diciendo que me jalara la información de la columna I. La columna I no tiene información, pues me salió un error. Entonces le corregí, le puse que estaba en la columna 2 y ya me jaló la información correctamente. ¿Sale? Y ya recorro mi fórmula. Y perfecto, la primera búsqueda que hice pues fue para validar que efectivamente la información que estoy jalando corresponda a mi base 1, que la estoy jalando de mi base 2. Y la columna F pues es la información que yo necesitaba jalar a mi base 1. Ahora, ¿cómo puedo validar que la columna D y la columna de E sean iguales? La D y la E sean iguales. Bien, en el siguiente video veremos la función si, y lo que vamos a hacer es colocar una función si que diga si este es igual a este, entonces ponme que está bien, y si no, ponme que está mal, y así vamos a hacer para validar toda esta base de datos. Bueno, amigos, espero les haya gustado este video, nos vemos en la próxima. Gracias.